Llega un momento en la vida de toda mente inteligente en que mira a su alrededor y se da cuenta de que está siendo liderada por alguien que no tiene por qué liderar a nadie. Ni a un reino, ni a una empresa, ni siquiera a sí misma. Si el peso de su incompetencia presionando tu potencial. Ves decisiones tomadas por el ego en lugar de la sabiduría, órdenes arraigadas en la inseguridad en lugar de la estrategia. Y tú, un pensador, un observador silencioso, te ves obligado a respirar bajo una autoridad que insulta tu intelecto. En ese momento, te enfrentas a una encrucijada, a revelarte y ser aplastado, o someterte y decaer. Pero Maquiavelo susurra a 5 siglos de distancia: hay una tercera opción, sobrevive. Te adaptas en silencio porque el poder rara vez se toma por puras palabras. Lo acumulan quienes comprenden la sombra. Piensa en la corte de un rey necio. ¿Quién duró más? ¿El crítico ruidoso o el estratega silencioso? El crítico es ejecutado. El estratega se convierte en el consejero de Mayo. Confianza del rey. Aprende el sistema desde dentro. Espera pacientemente. Y cuando el trono se tambalea, él ya está más cerca de él. Esto no es cobardía. Esta es la forma más alta de guerra en guerra. Mental pora, operar bajo un liderazgo idiota. Debes dominar el arte de parecer pequeño mientras piensas en grande. Finge ser inofensivo. Nunca reveles tu agudeza mental. Los líderes incompetentes temen la inteligencia, como el fuego teme al agua. Intentarán extinguirte si perciben que brillas más. Así que atenúas la llama, no la extingues, solo bajas la intensidad, lo suficiente para pasar desapercibido. ¿Hablan tonterías? ¿Escuchas? ¿Dan órdenes deficientes? ¿Ejecutas lo justo para sobrevivir? Presumen, asientes, te subestiman. Perfecto. El estratega subestimado es el jugador más peligroso de la Salam, porque el poder se fortalece en silencio. Deja que piensen que eres común y corriente. Deja que piensen que eres inofensivo, mientras agudizas tu inteligencia como una cuchilla. Tras una sonrisa observas a todos, estudias patrones. Entiendes quién obedece, quién se resiente, quién es débil, quién puede ser influenciado. Los idiotas en el poder a menudo anhelan validación. Gobiernan no con inteligencia, sino con inseguridad. Alimenta su inseguridad con la ilusión de control. Elógialos en pequeñas dosis. Hazles creer que son sabios. No estás adorando, estás anestesiando su sospecha, porque mientras ellos disfrutan de los halagos, tú disfrutas del acceso. Recopilas información. Construyes alianzas discretamente con quienes también ven las fallas en el liderazgo. No a través de chismes, sino a través de experiencias compartidas, gestos sutiles, miradas cruzadas en reuniones donde se toman decisiones irracionales. Cada orden tonta alimenta la estrategia futura. Cada error fortalece tu caso sin que digas una palabra. Recuerda, el león que se agazapa no es débil, se prepara para saltar. Maquiavelo comprendió en el poder. Nunca se les arrebata a los necios quejándose. De ellos se les arrebata dejándolos exponerse. Los líderes idiotas acaban cayendo por sus propias decisiones, su propia arrogancia, su propia negligencia. Tu misión no es presionarlos, sino simplemente estar en la posición correcta cuando colapsen. Mantén la disciplina, controla tu ego. El ego quiere demostrar que eres más inteligente. La estrategia quiere ganar. A veces, ganar requiere un silencio más afilado que una espada. No estás aquí para desafiarlos abiertamente. Estás aquí para ... Obra ver el mundo recompensa más a quienes aguantan que a quienes reaccionan. Deja que el necio queme su propio trono mientras tú te quedas más allá de las llamas, esperando, paciente, indescifrable.
Tu victoria no será ruidosa, será inevitable tu éxito. No será anunciado. Se desplegará como una sombra que toma forma hasta que de repente te conviertes en quien la gente recurre para tomar decisiones. Eres en quien los demás confían. Te conviertes en la autoridad silenciosa antes de que la oficial desaparezca. Y cuando llegue el momento, su liderazgo se derrumbará bajo el peso de su propia estupidez. Y tú seguirás en pie, intacto, imperturbable, con 10 pasos de ventaja. Así es como se sobrevive y se triunfa discretamente bajo un liderazgo idiota, con la mente serena, la fuerza disimulada y una paciencia maquiavélica. Dijiste que sí, así que profundizamos en la psicología del poder, en los métodos silenciosos que usan quienes ascienden, mientras otros se autodestruyen. Has sobrevivido a la presencia de los incompetentes, reduciendo tu llama. Pero sobrevivir es solo la primera etapa. Ahora comienza la influencia sutil. Invisible, comprende esta verdad. El necio cree que la autoridad proviene del título, mientras el estratega sabe que la autoridad proviene de la percepción. No necesitas la corona para gobernar, solo necesitas que los demás crean que debes hacerlo. La influencia se construye como una araña, teje una tela, hilo a hilo, silenciosa y pacientemente, hasta que un día todo está conectado a través de ti. Empieza con pequeños favores, pequeñas soluciones. Cuando el líder idiota falla, y lo hará, das un paso al frente con una respuesta, no agresiva ni orgullosa, sino con suavidad, como un susurro ofrecido en el momento perfecto. Quizás podríamos intentar esto en su lugar, dice. No los desafías, a los ayudas, a los haces quedar bien. Te conviertes en el cerebro detrás de sus decisiones mientras ellos acaparan la atención, creen que les sirves, sabes que dependen de ti. Esa dependencia es poder. Maquiavelo lo llamaba gobernar a través del gobernante. Deja que firmen los documentos, pronuncien los discursos, ejerzan la autoridad. Tú permaneces en la sombra, invisible pero esencial. La posición más fuerte en un sistema corrupto no es el trono, sino la mano que lo guía sin que nadie lo note. Un liderazgo necio suele ignorar las voces inteligentes hasta que esas voces se convierten en soluciones. Pero para entonces, ya es demasiado tarde para ellos. Ya estás dentro de su círculo. Cuando el caos golpea, la gente busca estabilidad. Sé la presencia serena. Sé el pensador mientras otros entran en pánico. El líder incompetente, temeroso, reforzará el control o se derrumbará en la confusión. Pero tu quietud se convierte en influencia. No gritas, no entras en pánico, tu certeza se vuelve magnética. La gente sigue la certeza, incluso si no la comprende del todo. Confían en quien no se quiebra, cuando otros sí. Y silenciosamente, las personas comienzan a acercarse a ti en busca de respuestas, en lugar de acudir al líder. Susurro a susurro, el respeto se transforma, la lealtad se redistribuye, el poder se transfiere silenciosamente, como el agua que cambia de curso. Pero ten cuidado, nunca dejes que tu influencia brille demasiado de golpe. El necio percibe la amenaza no por lógica, sino por envidia. Su autoestima es frágil, su ego, un espejo agrietado, aterrorizado por el reflejo. Si asciendes demasiado rápido, intentarán destruirte, no por tu fracaso, sino por tu éxito. Así que muévete como la niebla presente en todas partes. Foro impossible. De contener a no te atribuyas el mérito. Permites que los demás crean que llegaron a sus propias conclusiones. Siembras ideas con suavidad, como plantar árboles cuyos frutos comerás más tarde. El liderazgo adquirido por la fuerza invita a la rebelión. El liderazgo adquirido
mediante la psicología crea lealtad. Maquiavelo escribió que los hombres siguen por miedo o por beneficio. Pero aquí está el arma colta. Haz que la gente crea que tú eres el beneficio. Cuando Hables lo rara vez, pero cada palabra debe tener peso. Habla menos de lo que piensas, observa más de lo que hablas. En una sala ruidosa, el silencio es autoridad, deja que se engañen, mientras tú conservas tu poder. El necio se revela por exceso, el estratega no revela nada. Tu mente debe ser como un océano, profunda, tranquila, imposible de leer por completo. Cuando el líder incompetente se desahogue, escúchalo. Cuando presuma, asiente. Cuando juzgue mal, toma nota. Sus debilidades son mapas para tu progreso. Cada arrebato emocional expone una vulnerabilidad que algún día podrías usar. No con malicia, sino estratégicamente. Sobrevivir no es bondad ni crueldad. Es cálculo en recuerda. No estás aquí para arreglar al incompetente. Estás aquí para superar. El entorno que crea no se escapa del reino luchando contra el rey. Se escapa, volviéndote indispensable para todos los demás. Y un día, cuando haya que tomar decisiones, cuando el líder dude, cuando la sala busque dirección, hablarás lentamente, con claridad, y todas las miradas se volverán hacia ti, no por orden, sino por gravedad. La autoridad no se hace ruido, se sienten bien, continúa. Ahora entramos en la etapa donde la influencia se transforma en poder silencioso. Ya no solo sobrevives bajo un liderazgo idiota, sino que te posicionas como el eje invisible alrededor del cual gira el entorno. Pero para ganar silenciosamente, debes dominar el desapego emocional. Los necios lideran con sentimientos. Los estrategas lideran con previsión. El líder incompetente se enfurece cuando lo desafían. Celebra demasiado pronto, temi sombraus inexistentes. Tú, en cambio, debes permanecer indescifrable. Tu calma los frustrará, tu paciencia los confundirá. No entenderán cómo alguien puede soportar su caos sin derrumbarse, y ese misterio se convierte en tu escudo. El necio ataca lo que puede ver, nunca lo que no puede definir. Te conviertes en lo indefinido. Cuando te pidan tu opinión, da respuestas equilibradas, no extremas. Cuando otros chismean, permanece neutral. Cuando estalla el drama, observa desde arriba. Porque en el momento en que te involucras emocionalmente, entras en su campo de batalla, donde la estupidez prospera como un reguero de pólvora. Nunca luches contra un payaso en el circo. Los espectadores no sabrán quién es el tonto. En cambio, sal del ring, opera desde la torre de observación, donde ves cómo se desarrolla todo. El juego en tus decisiones deben ejecutarse como jugadas de ajedrez, no como reacciones espontáneas. Los líderes idiotas esperan obediencia o rebelión. No les des ninguna de las dos. Dales una estrategia disfrazada de obediencia. No digas que no directamente. Redirige a no discrepes en voz alta. Propon alternativas con suavidad, acompañadas de beneficios que atraigan su ego. Dirige sus pensamientos sin que se den cuenta. Influye en sus acciones sin forzarla. El poder que entra por la mente es más fuerte que el poder forzado por la mano. Estás jugando aikido psicológico, usando su impulso para guiar los resultados, pero el poder también requiere alianzas. No amigos, alianzas estratégicas. Los amigos comparten emociones, los estrategas comparten objetivos. Identifica a quienes están silenciosamente insatisfechos, a los silenciosos, no a los que se quejan a gritos. Los disidentes a gritos son los primeros en ser sacrificados, pero los pensadores silenciosos son futuros generales. Acércate a ellos con delicadeza. Nunca critiques directamente el liderazgo. En cambio, habla con convicción. Podríamos hacer las cosas de otra manera. Quizás haya una mejor manera. Una semilla plantada en la frustración fértil crece rápido.
Y cuando suficientes mentes se alinean bajo la superficie, se forma una red silenciosa. Nada de reuniones, nada de revolución declarada, solo miradas compartidas en los pasillos, acuerdos sutiles en la planificación, el reconocimiento tácito de que hay una mente entre ellos que vale la pena seguir. Esa mente eres tú. La gente sigue la competencia, incluso si la autoridad está ausente. La gente sigue la claridad, incluso si el trono está ocupado por un necio. Tu ascenso debe sentirse orgánico, inevitable, natural, no forzado. El poder adquirido se derrumba prematuramente. El poder cultivado con paciencia se solidifica como el hierro. Mientras el líder idiota pierde el tiempo demostrando importancia, tú acumulas verdadera importancia. Mientras ellos buscan validación, tú ganas lealtad. Mientras ellos presumen, tú construyes. La diferencia entre el necio y el estratega no es solo inteligencia sino disciplina. Los necios buscan reconocimiento. Los estrategas buscan resultados. Deja que se atribuyan el mérito del trabajo que tú diseñaste. Deja que se deleiten con los elogios que estaban destinados para ti. Cada cumplido público que les hagan es poder privado que fluye hacia ti, porque cuando llega la crisis, y las crisis siempre llegan con un liderazgo deficiente, la gente no recordará quién posó para las cámaras, recordarán quién resolvió los problemas. Maquiavelo advirtió: nunca eclipses al maestro. Pero aquí está el secreto: permites que el maestro se eclipse a sí mismo hasta quedar expuesto. Cuanto más brilla su ego, más rápido consume su credibilidad. Y cuando llegue el momento, cuando el fracaso se vuelva demasiado sonoro como para ignorarlo, la gente buscará la salvación. Buscarán la mente que siempre tuvo respuestas. Acudirán a ti no con aplausos, sino con necesidad. Y la necesidad es la moneda de cambio más pura del poder. Así es como asciendes silenciosamente, no derrocando la autoridad, sino convirtiéndote en la autoridad en la que la gente ya confía antes de que caiga la corona. Y una vez que la confianza es tuya, la influencia es tuya. Una vez que la influencia es tuya, el liderazgo es solo cuestión de tiempo. La paciencia no es esperar. La paciencia es preparación disfrazada. Ahora entramos en la transición de la influencia silenciosa al dominio final. La fase que Maquiavelo más admiraba, cuando el estratega deja de simplemente sobrevivir y comienza a construir el reemplazo del poder incompetente. Pero esta construcción es invisible, debe crecer bajo la superficie, como las raíces se fortalecen mucho antes de que un árbol brote de la tierra. Para triunfar bajo un liderazgo idiota, no se les oprime, sino que se crean las condiciones para que se derrumben por su propio peso. Te conviertes en la solución a problemas que ni siquiera ven venir. Anticipas el fracaso como un profeta y preparas respuestas como un estratega. Mientras ellos duermen cómodamente bajo la ilusión, tú permaneces despierto, agudizando la previsión. Cuando improvisan imprudentemente, tú elaboras estrategias en silencio. Cada decisión que toman es una lección. Cada error, un trampolín. Estudia sus patrones, cómo responden a la presión, cómo gestionan las críticas, dónde esconden sus inseguridades. Un líder impulsado por el ego es predecible. Rechazará nuevas ideas si no se le reconoce el mérito. Temerá a los subordinados competentes. Se rodeará de comodidad en lugar de desafío. Y lentamente, los sistemas bajo el control de los necios se pudren desde dentro. No te apresures. Te adaptes como el agua, sin forma, paciente, imparable. La influencia ya no es suficiente. Ahora, debes generar influencia. ¿Qué es la influencia? Es un valor que no pueden permitirse perder. Conviértete en quien sabe cómo funcionan las cosas, quien posee información clave, quien mantiene relaciones,
Quien mantiene las ruedas en movimiento acumula silenciosamente conocimiento que nadie más se molestó en aprender. Conviértete en la persona cuya ausencia causaría caos, no de forma obvia, sino sutil. Si desapareces, deberían sentir fricción en todas partes. Si te retiras, los procesos se ralentizan. Si retiras información, las decisiones se debilitan. Eso es influencia. No la uses como amenaza. Deja que exista silenciosamente como un arma cargada de la que nunca se habla. Mientras tanto, expande tu red horizontalmente, entre pares, departamentos y grupos. El poder vertical se otorga hacia abajo. El horizontal crece lateralmente a través del respeto, la utilidad y la reputación. Cuando muchos dependen de ti, la autoridad se descentraliza e invisible. Dejas de ser un individuo. Eres el tejido conectivo del entorno. Y mientras un liderazgo idiota desperdicia energía, manteniendo la ilusión de control, tú tienes el control real sin una corona. Pero el poder es peligroso sin disciplina emocional. A medida que crece el respeto, el ego te tienta. Te susurra que debes exponer al tonto, tomar el control abiertamente, mostrarles a todos quién es el verdadero líder. Resiste. El ego quiere aplausos. La estrategia quiere coronación. Tu ascenso debe ser como el anochecer, no repentino, sino inevitable. La clave está en el momento oportuno, un momento en el que el líder incompetente se fractura en una crisis, un escándalo, un fracaso demasiado grande para ignorarlo. Estos momentos reorganizan la lealtad como el viento reorganiza la arena. La gente se aleja de la autoridad que se derrumba, buscando estabilidad. Y ahí estás tú, estable, tranquilo, preparado, sin celebrar su caída, pero listo para intervenir. Pero no te apresures. Actúa solo cuando te lo inviten. El líder más poderoso no es el que toma el control, sino el que otros toman. Pedro Dolidaror Maquiavelo lo sabía. La legitimidad que nace del consenso es más fuerte que Lake. Nace de la conquista. Deja que otros proclamen tu nombre como la solución. Deja que te impulsen. El poder no se toma. El poder gravita hacia ti. Y cuando finalmente actúes, hazlo con precisión. Sin ruid, sin emociones. Muvit con certeza. Como alguien que estaba destinado a liderar mucho antes de que el trono estuviera vacante. Habla despacio, da instrucciones con sencillez, resuelve lo que otros evitaron. Bajo tu voz serena se esconderán años de observación, moderación y preparación. El necio se derrumbará ruidosamente. Tú te levantarás en silencio. Y sin embargo, la victoria no es el final. Gonarbayo, un liderazgo idiota te otorga el trono, pero el verdadero desafío comienza después de ocuparlo. Porque ahora no debes convertirte en lo que reemplazaste. Debes liderar con claridad, no con ego, con visión, no con impulso, con fuerza, no con inseguridad, porque quienes sobrevivieron bajo el liderazgo de necios a menudo se vuelven necios cuando se les da el poder, repitiendo los mismos ciclos que una vez despreciaron. Debes ser diferente. Debes construir lo que la incompetencia destruyó. Debes liderar como el estratega en el que te obligaron a convertirte. Así es como los silenciosos sobreviven a los ruidosos. Así es como los subestimados heredan reinos. Pero aún no has terminado. Aún queda una transformación. La evolución final de la victoria silenciosa. Cómo gobernar el mundo que una vez sufriste. Cómo volverte inquebrantable. Cómo liderar sin que la estupidez te vuelva a guiar. Este es el descenso final hacia la maestría. El momento en que pasas de sobrevivir a la estupidez
a construir un imperio que la estupidez jamás podrá corromper. Has soportado la ignorancia sin quebrarte. Has ocultado tu brillantez bajo la humildad. Has influenciado sin atribuirte el mérito. Has acumulado influencia sin amenazar con la rebelión y te has posicionado donde la lealtad fluye naturalmente. Ahora, el líder incompetente ha caído o se ha vuelto irrelevante, y las miradas se dirigen a ti, no porque exigieras poder, sino porque te convertiste en el único capaz de ostentarlo. Pero el poder obtenido discretamente debe protegerse con la misma sutileza. Tu mayo enemigo ahora no es el necio al que superaste, sino la tentación de gobernar como ellos. Muchos que ascienden olvidan el sufrimiento que los formó. Adoptan la arrogancia que una vez detestaron. Hablan alto porque fueron silenciados durante tanto tiempo. Confunden el miedo con el respeto, pero el verdadero liderazgo no es la capacidad de mandar, es la capacidad de inspirar obediencia sin fuerza, liderar sin alzar la voz, ser respetado incluso en silencio. Recuerda las noches en que te tragaste tu orgullo. Recuerda la moderación que te mantuvo vivo. Recuerda cómo la incompetencia destruyó la moral, la creatividad y la visión. Tu deber ahora es asegurarte de que nadie tenga que soportar lo que tú soportaste. Construye una cultura donde la inteligencia se recompense. No se tema, donde la competencia surja de forma natural, donde el liderazgo se gane, no se herede.